¿Qué sucede cuando las personas a las que dedicaste tu vida, la misma sangre que corre por tus venas, te abandonan en tu momento más oscuro? Se desvanecen simplemente los vibrantes colores de una vida vivida, rica en las tradiciones de Jalisco y las canciones sinceras del mariachi, en un monocromo de desesperación. Esta era la pregunta que resonaba en la mente de Elena, un doloroso contrapunto al insistente pitido de las máquinas que ahora dictaban el ritmo de su existencia. Su mano, una vez fuerte y capaz, dando forma a las tortillas con gracia y revolviendo las ollas de mole, ahora yacía frágil y temblorosa sobre la sábana blanca y rígida. El aroma de su infancia, una reconfortante mezcla de cilantro, chile y la dulzura terrosa del agave, se sentía como un recuerdo lejano, reemplazado por el olor estéril del antiséptico. Se imaginaba su pequeña casa, bañada por el sol, con los azulejos de terracota cálidos bajo sus pies, la Virgen de Guadalupe velando por su cocina, y la risa de sus nietos llenando cada rincón. Cada recuerdo era un hilo vibrante en el tapiz de su vida, una vida tejida con la resiliencia de sus ancestros, que habían labrado los campos áridos de México, con sus espíritus tan inquebrantables como el cactus aguaro. Un dolor agudo, como una espina de desierto repentina, perforó sus pensamientos, devolviéndola a la escalofriante realidad de su habitación de hospital. Las luces fluorescentes zumbaban con un dron indiferente, un marcado contraste con el cálido resplandor de las velas que encendía cada domingo para sus ancestros. Siempre había creído en la fuerza de la familia, en los lazos inquebrantables de la familia, pero ahora, mientras los médicos hablaban en voz baja y el reloj avanzaba, un miedo insidioso comenzó a florecer en su corazón, un miedo a que esos lazos sagrados, al menos para ella, finalmente se hubieran fracturado. Las palabras del médico eran un zumbido apagado, como el distante zumbido de una mosca atrapada, mientras Elena entraba y salía de la conciencia. Hemos llamado a su hijo, Mateo, explicó una enfermera de rostro amable en voz baja, su voz apenas rompiendo la niebla. Vive en Nairobi, ¿verdad? Hemos dejado mensajes, pero, la conclusión no dicha se cernió pesadamente en el aire, un peso cruel presionando el pecho de Elena. Mateo, su primogénito, el que ella había imaginado que continuaría con el apellido de la familia, manteniendo las tradiciones que atesoraban, no se encontraba por ningún lado. Se suponía que él sería su roca, su pilar de fuerza, pero el silencio desde su lado del mundo era ensordecedor. Su mente, a pesar de la neblina de la medicación, revivía innumerables recuerdos de Mateo, su traviesa sonrisa de la infancia, sus promesas sinceras de cuidarla siempre el día de su graduación cuando se mantuvo alto y orgulloso, un testimonio de sus sacrificios. Ella había vendido sus posesiones más preciadas, trabajado incansablemente bajo el sol abrasador de Nairobi, limpiado casas para familias adineradas, todo para darle la educación y las oportunidades que ella nunca tuvo. Recordaba el día en que se fue a Nairobi, una ciudad de sueños y posibilidades, y como le había presionado una pequeña medalla de plata milagrosa en su mano, un pedazo de su corazón viajando con él. Ahora, esa medalla se sentía como una reliquia olvidada, sus esfuerzos como polvo esparcido por los vientos de la indiferencia. Una lágrima, caliente y punzante, trazó un camino por su mejilla arrugada, un testimonio del profundo dolor en su alma. No era solo el dolor físico de su enfermedad, sino la herida más profunda e insidiosa del abandono, los vibrantes tonos de su herencia mexicana, el calor de una familia amorosa, se sentían como si se estuvieran desvaneciendo, dejándola varada en un paisaje frío y desolado. Los días se convirtieron en una semana, cada amanecer trayendo una nueva ola de decepción. Mateo seguía siendo un fantasma, su ausencia una herida abierta en el ya frágil estado de Elena. Las enfermeras, amables y profesionales, ofrecían disculpas educadas, pero sus miradas tenían una lástima que Elena encontraba insoportable. Aún no hay noticias, señora Rodríguez, decían, sus voces susurradas, como si temieran perturbar la tranquila desesperación que se había apoderado de su habitación. Ansiaba el sonido de su voz, el toque de su mano, una confirmación de que los años de amor y sacrificio no habían sido en vano.
Recordó las vibrantes fiestas en su pequeña comunidad keniana, donde las tradiciones mexicanas y españolas se mezclaban con las costumbres locales, creando un tapiz cultural único. Mateo, de niño, bailaba con energía contagiosa, sus risas resonando en el improvisado salón comunitario. Siempre había estado tan lleno de vida, tan conectado con su herencia compartida, tan orgulloso de las historias que su abuela le contaba de su lejana patria. ¿Cómo podría ese niño, tan lleno de calidez y promesas, ser ahora tan completamente inalcanzable? Los médicos comenzaron a hablar de los próximos pasos, de decisiones difíciles, de un futuro que parecía cada vez más sombrío. El corazón de Elena latía contra sus costillas, un frenético zapateado de miedo y soledad. Sostuvo un pequeño rosario desgastado, sus cuentas suaves por años de oración. Madre de Dios, susurró, su voz apenas audible, no me dejes morir sola, no dejes que mi hijo me olvide. La imagen de una planta de agave solitaria en un vasto desierto vacío le vino a la mente, su fuerza fallando, sus raíces marchitándose. Entonces llegó lo inesperado, un giro cruel entregado no por una llamada telefónica o una visita al hospital, sino a través del éter digital. Una de las enfermeras más jóvenes, una mujer de ojos brillantes llamada Asa que a menudo compartía historias de su propia familia, se acercó a la cama de Elena con una mirada de asombro y incredulidad. Señora Rodríguez, comenzó vacilante, su voz mezclada con una mezcla de conmoción e indignación, yo creo que necesita ver esto. Sostuvo su teléfono, su pantalla brillando con una imagen que perforó el corazón de Elena con una precisión helada. Era una fotografía de Mateo, indudablemente su hijo, radiante junto a una mujer hermosa y mucho más joven. Estaban en una fiesta lujosa, una escena vibrante de risas y celebración, rodeados de lo que parecían decoraciones opulentas. Pero no fue solo la imagen de su hijo divirtiéndose lo que impactó a Elena, fue el pie de foto debajo de ella, en la letra familiar y florida de la esposa de Mateo, celebrando las bendiciones de la vida, tan agradecida por mi maravilloso esposo y este increíble nuevo capítulo, bendecida vida lujosa, haciendo recuerdos. La fecha mostraba que se había publicado solo unas horas después de que el hospital hiciera sus llamadas más urgentes a Mateo. La revelación golpeó a Elena como un golpe físico, robándole el aliento y nublando su visión. Su nuera, Sofía, una mujer que a Elena siempre le había parecido un poco superficial, había elegido este momento para lucir su nueva vida, mientras Elena luchaba por la suya. Los colores vibrantes del vestido de Sofía, las copas brillantes, las sonrisas despreocupadas, todo se sentía como una burla del propio mundo de Elena que se desvanecía. El hashtag, haciendo recuerdos, se sintió particularmente cruel. ¿Qué pasaba con los recuerdos de su propia madre, acostada sola y abandonada? El dolor físico, que había sido un compañero constante, ahora parecía secundario al dolor abrasador en el alma de Elena. La imagen en la pantalla del teléfono había encendido una tormenta de emociones, traición, dolor, ira y una profunda sensación de humillación. ¿Cómo podía su hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, ser tan ajeno a su sufrimiento? ¿Cómo podía su esposa, Sofía, mostrar una desconsideración tan descarada, publicando sobre su vida bendecida mientras Elena se tambaleaba al borde del abismo? Era una crueldad que trascendía el lenguaje, una traición que cortaba más profundamente que cualquier enfermedad. Elena recordó las innumerables veces que había recibido a Sofía en su casa, enseñándole las recetas familiares, compartiendo historias de su vibrante cultura mexicana y ofreciéndole su apoyo inquebrantable. Siempre había tratado de salvar la brecha cultural entre ellas, abrazando la sensibilidad moderna de Sofía mientras esperaba que ella también abrazara sus tradiciones. Pero ahora, sentía como si Sofía no solo hubiera rechazado su herencia, sino también a la propia Elena. La imagen no era solo una fotografía, era un testimonio de una indiferencia insensible, una declaración pública de desdén. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Elena, un sonido de profunda pena que parecía hacer eco en los confines estériles de su habitación. La enfermera, Asa, rápidamente se llevó el teléfono,
sus propios ojos llenos de una nueva ola de simpatía e ira. Elena volvió su rostro hacia la ventana, el bullicioso paisaje urbano de Nairobi, una neblina de indiferencia, el mundo vibrante de afuera, el mundo que su hijo y su nuera abrazaban tan ansiosamente, se sentía completamente ajeno a ella ahora. Era un ancla, arrastrándose, en un mar de recuerdos olvidados y promesas rotas. Las noticias, como un persistente viento del desierto, viajan rápido, especialmente dentro de la unida comunidad keniana mexicana. Aunque Elena había tratado de mantener su estadía en el hospital en secreto, los susurros comenzaron a circular. La historia de la ausencia de Mateo y la pública muestra de alegría de Sofía se extendió como un reguero de pólvora, llevada por llamadas telefónicas susurradas y miradas de simpatía. Elena, aunque confinada a su cama, casi podía sentir el peso de su juicio, no por ella, sino por su hijo y su esposa. Era una vergüenza que la quemaba más ferozmente que cualquier fiebre. Se imaginó a las mujeres de la comunidad, sus queridas amigas, con sus rostros grabados con preocupación y decepción mientras discutían el asunto tomando tazas de café de olla. Podía escuchar sus murmullos, sus preguntas. ¿Cómo pudo Mateo hacerle esto a su madre? ¿Qué clase de nuera publica esas cosas? Elena siempre se había enorgullecido de criar a un hijo respetuoso y amoroso, alguien que mantenía el respeto central en su cultura. Ahora, las acciones de Mateo, o la falta de ellas, proyectaban una sombra sobre su propia reputación. La habitación del hospital, una vez un lugar de sufrimiento silencioso, ahora se sentía como un foro público para su humillación privada. Elena se acercó la delgada manta, como si fuera para protegerse de los ojos invisibles que imaginaba que la miraban y la juzgaban. Los vibrantes hilos de su orgullo cultural, una vez tan fuertes y entrelazados, se sentían deshilachados y vulnerables. No solo estaba luchando contra una enfermedad, estaba luchando contra la erosión de su legado, el desenlace del apellido familiar que tanto se había esforzado por mantener. Justo cuando Elena se hundía más profundamente en la desesperación, convencida de que enfrentaría esta terrible experiencia sola, llegó un visitante inesperado, no Mateo, no Sofía, sino su sobrina, Isabella. Isabella, una joven de espíritu ardiente que había heredado la fuerza e independencia de Elena, irrumpió en la habitación como un rayo de sol, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación e indignación. Había escuchado los susurros, visto la publicación, e inmediatamente dejó todo para estar al lado de Elena. Isabella, aunque nacida y criada en Kenia, llevaba la herencia mexicana con orgullo, hablaba español con fluidez y abrazaba sus tradiciones. Era un soplo de aire fresco, un testimonio viviente de los valores que Elena había inculcado incansablemente. «Tía Elena», exclamó, su voz cargada de emoción, «¿cómo pudieron? ¿Cómo pudo Mateo ser tan ciego?». Sostuvo la mano de Elena, su agarre firme y reconfortante, un marcado contraste con la distancia fría que Elena había llegado a esperar. Elena miró a Isabella, una chispa de esperanza encendiéndose dentro de ella. Quizás no estaba del todo sola. Quizás las semillas de la lealtad familiar y el orgullo cultural habían echado raíces en alguien, aunque no en su propio hijo. La presencia de Isabella fue un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que no todos sus esfuerzos habían sido en vano. La Virgen de Guadalupe en el rosario de Elena pareció brillar un poco más, una promesa silenciosa de que la gracia aún podía encontrarse incluso en los rincones más oscuros. Isabella, sin embargo, con una tenacidad que reflejaba la propia de Elena, se hizo cargo de inmediato. Habló con los médicos, exigió respuestas y se aseguró de que Elena recibiera la mejor atención posible. Más importante aún, intentó contactar a Mateo nuevamente, dejándole un furioso mensaje de voz que no dejaba lugar a malentendidos. Mateo se había enfurecido en el teléfono, su voz temblando de ira: «Tu madre está en el hospital, luchando por su vida. ¿Cómo puedes estar celebrando mientras ella está sola? Esto no es lo que somos». Elena, escuchando desde su cama, sintió un pinchazo de emociones conflictivas. Aunque agradecida por la feroz lealtad de Isabella, una parte de ella todavía se aferraba a la esperanza de que Mateo recapacitaría por su cuenta. Quería que se diera cuenta de su error, que sintiera el tirón de su conciencia,
no que se avergonzara de actuar por una prima más joven. Su corazón anhelaba una reconciliación, al hijo que recordaba, no al extraño que la había abandonado. Ansiaba el sonido de su voz, llena de remordimiento, pidiendo su perdón. Más tarde, mientras Isabella se sentaba junto a su cama, Elena susurró: «No seas demasiado dura con él, mija. Él solo ha perdido el rumbo». Incluso en su dolor, el amor de una madre permanecía, una brasa terca que brillaba en medio de las cenizas de la traición. Pensó en las historias de La Llorona, la mujer que llora, cuyo lamento era por sus hijos perdidos. Elena sintió una desesperación similar, aunque menos trágica, el lamento silencioso de una madre por un hijo que se había alejado demasiado de su abrazo. Isabella, sin embargo, no era de las que se echaban atrás. Sospechaba que había algo más en el comportamiento de Mateo que la simple indiferencia. Comenzó a investigar sutilmente, preguntando por la comunidad, buscando pistas. No le tomó mucho tiempo que las piezas comenzaran a encajar. Los susurros sugerían que Sofía se había vuelto cada vez más controladora, aislando lentamente a Mateo de su familia y sus raíces culturales. Siempre había parecido desdeñosa de sus tradiciones, prefiriendo un estilo de vida más moderno y sofisticado. Una tarde, una llorosa María, una pariente lejana y amiga cercana de Sofía antes de su reciente distanciamiento, visitó a Elena. María confesó que Sofía había estado interceptando intencionalmente llamadas y mensajes de Elena, convenciendo a Mateo de que su madre era exigente e interferente. Sofía había pintado un cuadro de Elena como una carga, un drenaje de sus recursos, alguien que impediría que Mateo alcanzara su potencial en el deslumbrante mundo de la élite de Nairobi. La revelación fue una píldora amarga para Elena de tragar. No era solo el abandono de Mateo, era la manipulación deliberada de Sofía, un acto calculado de crueldad diseñado para romper los lazos más sagrados. La imagen de los altares de Día de los Muertos, decorados con ofrendas para los seres queridos fallecidos, brilló en la mente de Elena. Sofía no solo estaba descuidando a un pariente vivo, estaba profanando el mismo espíritu de la familia, el fundamento de su herencia. La verdad, cuando finalmente se reveló, lo hizo con la picadura de un escorpión. Sofía, resultó, albergaba un resentimiento profundamente arraigado hacia Elena y su herencia mexicana. Lo veía como una reliquia vergonzosa, una cultura primitiva que chocaba con sus aspiraciones de ser parte de la alta sociedad de Nairobi. Había envenenado sistemática y sutilmente la mente de Mateo, convenciéndolo de que las tradiciones de su madre lo estaban frenando, que necesitaba desprenderse de su pasado para tener éxito de verdad. Elena recordó momentos fugaces, apenas notados en ese momento, en los que Sofía se burlaba sutilmente de sus frases en español o desestimaba su cocina tradicional. Lo había atribuido a una diferencia de crianza, una brecha generacional, sin imaginar nunca la intención maliciosa detrás de ello. Los vibrantes estandartes de papel picado, una vez símbolos de alegría, ahora se sentían como papel frágil, fácilmente rasgado por la influencia insidiosa de Sofía. Un nuevo tipo de dolor se instaló en el corazón de Elena, un dolor más frío y agudo que antes. No era solo que Mateo no hubiera venido, era que había sido activamente impedido, manipulado por su propia esposa. La comprensión fue un golpe devastador para su orgullo materno. Su hijo, su fuerte e inteligente Mateo, había sido tan fácilmente influenciado, tan fácilmente hecho olvidar la esencia misma de quién era. La semilla de la duda sobre el propio carácter de Mateo, sin embargo, comenzó a echar raíces. ¿Era realmente una víctima, o simplemente un participante dispuesto en su propia traición? A pesar de la agitación emocional, la condición física de Elena comenzó a estabilizarse, en gran parte gracias a la atención y defensa inquebrantables de Isabella. Los médicos, impresionados por la dedicación de Isabella, le dieron a Elena un pronóstico cauteloso de recuperación. Isabella, mientras tanto, no se contentaba con simplemente dejar que Mateo y Sofía se salieran con la suya. Creía que Elena merecía una disculpa, una confrontación y, sobre todo, la verdad. Isabella pasó horas junto a la cama de Elena, contándole historias de su familia,
recordándole la mujer fuerte y resistente que era. Tocaba música tradicional mexicana en su teléfono. Las melancólicas notas de las rancheras llenaban la habitación estéril, trayendo una sonrisa llorosa a la cara de Elena. Estas no eran solo canciones, eran ecos de casa, de identidad, de una cultura que se negaba a ser silenciada. Lentamente, con gran esfuerzo, Elena comenzó a recuperar su fuerza. Su voz, una vez un susurro frágil, se volvió más firme. Sus ojos, una vez nublados por la desesperación, ahora tenían un destello de su antiguo fuego. La presencia de Isabella fue una fuente constante de consuelo, un vínculo tangible con la vida vibrante que Elena casi había perdido. Era un faro, guiando a Elena a través de las aguas más oscuras, ayudándola a recordar la fuerza de su propio corazón. Isabella, indignada por la pública muestra de indiferencia de Sofía, decidió luchar fuego. Con el consentimiento vacilante de Elena, elaboró una publicación poderosa y emocionalmente cargada en sus propias redes sociales, dirigiéndose directamente a la actualización anterior de Sofía. Detalló cuidadosamente la condición crítica de Elena, la ausencia de Mateo y el dolor causado por la publicación de celebración de Sofía. Incluyó una súplica sincera por oraciones y apoyo, y un sutil pero innegable llamado a la rendición de cuentas. La publicación se volvió viral dentro de su comunidad local keniana mexicana y más allá. La gente estaba indignada, compartiendo las palabras de Isabella, expresando su conmoción y disgusto. Los comentarios inundaron, condenando a Mateo y Sofía, ofreciendo apoyo y amor a Elena. Fue un grito digital, un clamor colectivo de indignación que se extendió por el mundo en línea. La vergüenza y la humillación que una vez habían agobiado a Elena ahora se habían transferido, recayendo directamente sobre los hombros de Mateo y Sofía. Elena, observando cómo los números subían, los comentarios llegaban a raudales, sintió una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Nunca había buscado la atención pública, pero el audaz movimiento de Isabella había traído una ola de solidaridad que le calentó el corazón. Era un testimonio del poder de la comunidad, una reafirmación de que su herencia compartida, sus valores de familia y respeto, no debían ser pisoteados. La protesta pública fue rápida y devastadora para Sofía y Mateo. Su fachada cuidadosamente construida de una vida bendecida comenzó a desmoronarse bajo el peso de la condena. La publicación inicial de Sofía, una vez un símbolo de su estilo de vida aspiracional, ahora era un monumento a su insensibilidad. Las empresas con las que Sofía estaba asociada comenzaron a distanciarse, y las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar misteriosamente. La vida de lujo que tan desesperadamente lucían de repente estaba manchada. Mateo, bombardeado con mensajes airados y llamadas de parientes y amigos preocupados, finalmente comenzó a sentir la presión. Vio los comentarios mordaces, las publicaciones compartidas, la evidencia innegable de la opinión pública volviéndose en su contra. El mundo que tanto se había esforzado por construir, separado de sus raíces, ahora se estaba desmoronando a su alrededor, no por las demandas de su madre, sino por sus propias acciones y las de su esposa. Elena, desde su cama de hospital, observaba el drama con una resignación tranquila. No sentía alegría por su caída, solo una profunda tristeza de que se hubiera llegado a esto. Siempre había creído que la verdadera riqueza residía en la familia, en la comunidad, en la riqueza de la herencia de uno, no en las posesiones materiales o en las exhibiciones superficiales. La ofrenda para el Día de los Muertos no era solo para recordar a los muertos, era para honrar a los vivos, para mantener conexiones que trascendían el tiempo y el espacio. Finalmente, después de días de agonizante presión pública, Mateo llamó. Su voz, cuando Elena la escuchó, no era la voz segura y resonante que recordaba, sino un susurro tenso y vacilante. Sonaba roto, derrotado, muy diferente del hombre despreocupado de la foto de Sofía. Murmuró disculpas, explicaciones, culpando a Sofía, culpando a la presión, culpando a todo menos a sus propias decisiones. Elena escuchó en silencio, su corazón un nudo enredado de emociones. Una parte de ella anhelaba perdonarlo al instante, para calmar su angustia, para atraerlo de nuevo a su abrazo, pero otra parte,
La parte que había soportado días de miedo y abandono, se mantuvo cautelosa. Sus palabras se sentían vacías, carentes del remordimiento genuino que anhelaba escuchar. Aún no parecía comprender completamente la profundidad de su traición, el profundo dolor que había infligido. Mateo, dijo, su voz sorprendentemente firme, no se trata solo de que yo esté enferma, se trata de lo que somos, se trata de familia. El peso de sus palabras flotó en el aire, un desafío, una súplica, un intento desesperado de reavivar la chispa de conexión que casi se había extinguido. No solo estaba hablando por sí misma, sino por las innumerables generaciones de sus ancestros, por el espíritu de su herencia mexicana que corría por sus venas. Mateo, humillado por la protesta pública y la tranquila fuerza de Elena, finalmente llegó al hospital. Llegó solo, sus ojos enrojecidos, sus hombros caídos. La fachada segura que solía llevar había desaparecido por completo, reemplazada por una vulnerabilidad cruda. Le confesó a Elena, en voz baja, la magnitud de la manipulación de Sofía, sus constantes críticas a su familia, sus sutiles amenazas de dejarlo si no se conformaba con su visión de su vida perfecta. Habló de la asfixiante presión que había sentido, atrapado entre el amor de su madre y las demandas de su esposa. Admitió sentirse avergonzado de su herencia en presencia de Sofía, de minimizar sus raíces mexicanas para encajar en sus círculos sociales. Contó cómo Sofía había interceptado mensajes, borrado buzones de voz y creado excusas elaboradas para evitar que visitara a Elena, pintándola como una carga, una fuente de drama constante. Elena escuchó, su corazón dolorido por el hijo que tenía ante ella, tan claramente desgarrado y confundido. Entendía el poder de la manipulación, la forma insidiosa en que podía distorsionar la percepción de uno. Sin embargo, una parte de ella todavía luchaba con la cuestión de su culpabilidad. ¿Cuánto de sus acciones fue realmente la influencia de Sofía, y cuánto fue una elección voluntaria de abandonar a su madre en su momento de necesidad? Los colores vibrantes de su herencia, una vez una fuente de orgullo para Mateo, habían sido silenciados por la ambición y la superficialidad de otra persona. Incluso mientras Mateo desahogaba su corazón, una verdad fundamental permanecía tácita, un abismo entre ellos que sus palabras no podían cerrar. Elena lo vio en sus ojos cabizbajos, en la forma en que evitaba su mirada cuando hablaba del poder de Sofía sobre él. Estaba arrepentido, sí, pero no totalmente responsable. Culpaba a Sofía, pero no a sí mismo por permitirle aislarlo, por elegir la ambición y el ascenso social por encima del amor inquebrantable de su madre. Elena, sabia por los años y templada por el sufrimiento, sabía que el verdadero arrepentimiento requería más que una simple explicación, requería una comprensión profunda y personal de los propios errores. Recordó a su abuela diciendo, las flores más hermosas crecen de las raíces más profundas. Mateo había permitido que sus raíces fueran cortadas, y la flor de su carácter se había marchitado como resultado. Ella no lo regañó, no lo castigó más. En cambio, simplemente sostuvo su mano, un gesto silencioso que hablaba mucho. La conexión que compartían era demasiado profunda para romperse por completo, pero estaba irrevocablemente marcada. La música vibrante de su pasado compartido, los sones jarochos y los corridos, ahora tenían un matiz melancólico, un recordatorio de lo que se había perdido. Sofía, mientras tanto, estaba en una crisis total. Sus redes sociales habían sido eliminadas, su reputación en harapos, y su mundo de lujo cuidadosamente construido se estaba desmoronando a su alrededor. Estaba furiosa, culpando a Mateo por permitir que esto sucediera, negándose a asumir cualquier responsabilidad por sus propias acciones. Llegó al hospital en un torbellino de ropa de diseñador y acusaciones furiosas, exigiendo que Elena les dijera a todos que la dejaran en paz. La confrontación fue explosiva. Isabella, que había estado sentada con Elena, se puso de pie, sus ojos ardiendo. No permitiría que Sofía angustiara más a su tía. Una acalorada discusión estalló, con Isabella defendiendo ferozmente a Elena y el honor de su familia, mientras Sofía se lanzaba a una perorata de autocompasión y culpa. Mateo, atrapado en el medio, parecía completamente indefenso, un hombre despojado de su capacidad de acción.
Elena observó el espectáculo con una resignación cansada. Esta era la verdadera cara de Sofía, una mujer desprovista de empatía, consumida por la vanidad y la ambición. Era un marcado contraste con la calidez y el espíritu comunitario de su propia cultura, donde el respeto por los mayores y la santidad de la familia eran primordiales. La escena, aunque angustiante, sirvió a un propósito. Puso al descubierto la dolorosa verdad para que Mateo la viera. Mientras las palabras venenosas de Sofía llenaban la habitación, algo cambió en Mateo. Miró a su esposa, la miró de verdad, quizás por primera vez sin las gafas de color de rosa de la aspiración. No vio a la mujer hermosa y sofisticada de la que se había enamorado, sino a una extraña cruel y manipuladora, consumida por un orgullo destructivo. Vio el reflejo de su propia vergüenza en sus ojos, un espejo de su propia debilidad. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una poderosa tormenta. Había permitido que esta mujer rompiera sus lazos, envenenara su mente, lo hiciera abandonar a la misma persona que le había dado todo. La vida bendecida que había perseguido con tanto fervor no era más que una jaula dorada, y él, no su madre, era el prisionero. El tapiz vibrante de su herencia, la fuerza de su familia, había sido sacrificado por un espejismo. Basta, Sofía. La voz de Mateo, aunque todavía temblorosa, tenía una autoridad recién descubierta. Se interpuso entre su esposa y su madre, una declaración silenciosa de que ya no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo atacaban a su familia. El cambio en él era palpable, un reavivamiento frágil pero innegable. La música de su cultura, una vez un eco distante, comenzó a resonar con más fuerza dentro de él, recordándole su verdadera identidad. Sofía, aturdida por la inesperada desafío de Mateo, simplemente lo miró fijamente. Su compostura cuidadosamente construida finalmente se resquebrajó. Su rostro, generalmente tan sereno, se contorsionó en una máscara de rabia e incredulidad. Nunca se había imaginado que Mateo la enfrentaría, no después de todos sus esfuerzos por moldearlo en su pareja ideal. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor, pesado con el peso de las expectativas destrozadas y los votos rotos. Mateo la vio irse, una mezcla de alivio y profunda tristeza lo invadió. La mujer con la que se había casado, la vida que había construido con ella, se estaba desmoronando ante sus ojos. Era un final doloroso para un capítulo que una vez había creído que era su glorioso comienzo. Sin embargo, mientras se volvía hacia su madre, una sensación de liberación, por frágil que fuera, comenzó a florecer en su pecho. Ya no estaba atado por las manipulaciones de Sofía, ya no perseguía un sueño superficial. Elena, presenciando la emoción cruda en el rostro de su hijo, sintió un destello de esperanza perforar el dolor persistente. Este no era el reencuentro que siempre había soñado, pero era un comienzo, un primer paso hacia la curación. El calor del sol de Nairobi, que se colaba por la ventana del hospital, se sintió un poco menos duro, un poco más reconfortante, como si la naturaleza misma estuviera ofreciendo un abrazo frágil. En las semanas siguientes, Mateo comenzó un viaje lento y arduo de redescubrimiento y arrepentimiento. Se mudó del lujoso apartamento que compartía con Sofía, rompiendo los lazos por completo. Pasó horas junto a la cama de Elena, no solo ofreciendo disculpas, sino realmente escuchando sus historias, absorbiendo la sabiduría de sus años. Preguntó por sus ancestros, por las tradiciones que tan descuidadamente había desestimado, por la historia que los conectaba con su vibrante herencia mexicana. Isabella, cautelosamente optimista, lo guió, prestándole libros sobre arte e historia mexicana, tocando música tradicional y animándolo a hablar en español. Mateo, una vez tan fluido, encontró su lengua tropezando al principio, un recordatorio conmovedor de lo mucho que se había permitido perder. Comenzó a ayudar en la casa, a comprar comestibles, a cocinar comidas sencillas, redescubriendo la alegría del servicio tangible, un marcado contraste con el mundo estéril de su vida anterior. Elena, mirándolo, sintió una frágil esperanza florecer en su corazón. Era como una plántula perdida, que se volvía lentamente hacia el sol, buscando alimento del suelo que una vez había abandonado.
Los aromas de los frijoles y los chiles, una vez un recuerdo lejano, lentamente comenzaron a regresar a su mundo, no solo en su imaginación, sino en la reconfortante realidad de los esfuerzos de Mateo por reconectarse con su herencia culinaria compartida. El perdón, sabía Elena, no era un acto simple, sino un proceso complejo y de múltiples capas, como desenredar una madeja de hilo fuertemente enrollada. Si bien su amor por Mateo se mantuvo inquebrantable, el dolor, la traición y la profunda decepción aún persistían. No podía simplemente borrar el dolor de su ausencia, la humillación de la pública muestra de Sofía. Tomaría tiempo, y un esfuerzo genuino y sostenido por parte de Mateo, para cerrar verdaderamente el abismo que se había formado entre ellos. Ella le habló sobre la importancia del respeto, no solo por los mayores, sino por la propia identidad, la propia herencia. Le recordó que la verdadera fuerza no residía en la riqueza material, sino en la riqueza del propio carácter, la integridad del propio espíritu. Mateo, por su parte, escuchó con atención, sus ojos reflejando una comprensión recién descubierta, una humilde aceptación de sus palabras. Comenzó a ser voluntario en un centro comunitario local que apoyaba a la diáspora mexicana y española en Kenia, buscando activamente reconectarse con la cultura que había abandonado. La habitación del hospital, una vez un lugar de profunda desesperación, se transformó lentamente en un espacio de curación cautelosa. El aire, ya no denso con agravios no expresados, ahora llevaba el débil aroma de la esperanza, una suave brisa que prometía nuevos comienzos. Elena, aunque aún se estaba recuperando, sintió que su propio espíritu se curaba, pieza por pieza. Los vibrantes altares de Día de los Muertos, una vez un símbolo de lo que se perdió, ahora representaban una conexión renovada con sus ancestros y el poder inquebrantable de la familia. Elena finalmente regresó a casa, un triunfo silencioso en sí mismo. Isabella, siempre la sobrina devota, la ayudó a instalarse de nuevo, asegurándose de que su casa fuera cómoda y acogedora. Mateo, ahora una presencia constante, asumió la responsabilidad de su cuidado con una dedicación recién descubierta. Aprendió a cocinar sus platos tradicionales favoritos, la cocina una vez más llena de los reconfortantes aromas de México, un marcado contraste con la comida estéril del hospital. Una tarde, Mateo preparó un banquete modesto pero sincero, enchiladas rojas, arroz con leche y agua de Jamaica fresca. No era la fiesta lujosa sobre la que Sofía había publicado, pero era un banquete de amor, de reconexión, de herencia compartida. Elena se sentó en su pequeña mesa de cocina, con una sonrisa en sus labios, viendo a Mateo moverse con una facilidad que no había visto en años. Ya no era el niño perdido, sino un hombre que encontraba su camino de regreso a su verdadero ser. Mientras comían compartiendo historias y risas, Elena se dio cuenta de que esta era la verdadera vida bendecida, una vida rica, no en posesiones materiales, sino en el calor de la familia, el confort de la tradición y el poder inquebrantable del amor. Los colores vibrantes de su cultura, una vez desvanecidos, comenzaron a brillar de nuevo, iluminando su pequeña casa con una alegría tranquila y duradera. Los días se asentaron en un ritmo cómodo. Mateo continuó su trabajo voluntario, aprendiendo a tocar la guitarra y a cantar corridos con la comunidad, su voz ganando una resonancia más profunda a medida que abrazaba su herencia. Ya no perseguía el fugaz glamour del mundo de Sofía, encontrando una satisfacción genuina al reconectarse con sus raíces. Incluso comenzó a enseñar español a los niños más pequeños de la comunidad, transmitiendo el idioma que casi había olvidado. Elena lo observaba. Su corazón se hinchaba de un orgullo silencioso. Vio al niño que había criado, la esencia de Mateo, resurgiendo lentamente. Había una promesa tácita en sus acciones, un compromiso de no volver a alejarse tanto de su familia, de su identidad. Había aprendido una dura lección y lo había transformado. El pasado doloroso no fue olvidado, pero se estaba tejiendo lentamente en un nuevo y más fuerte tapiz de sus vidas. Los vibrantes estandartes de papel picado, que Isabella había colgado en la casa de Elena, ahora ondeaban suavemente con la brisa, ya no frágiles, sino un testimonio de la resiliencia de su espíritu. Eran un recordatorio de que incluso después de la tormenta más oscura,
los colores de la esperanza y la renovación siempre podían encontrarse. Una tarde, Mateo se sentó con Elena, mostrándole fotos del centro comunitario, su rostro iluminado de entusiasmo. Había comenzado un pequeño jardín allí, cultivando chiles, cilantro y maíz, conectando a los niños con las tradiciones agrícolas de sus ancestros mexicanos. Incluso habló de comenzar una clase de cocina, enseñándoles las recetas de Elena, asegurando que su herencia culinaria se transmitiera a través de las generaciones. Elena escuchó, su corazón desbordaba. Este era el legado que siempre había esperado, una continuación de su cultura, un puente vibrante entre el pasado y el futuro. Mateo no solo se estaba reconectando, se estaba convirtiendo en un guardián de sus tradiciones, un testimonio del poder duradero de la familia y la herencia. Había tomado las dolorosas lecciones del abandono y las había transformado en una fuerza para el bien, asegurando que nadie más en su comunidad sentiría el aislamiento que ella había soportado. Los vibrantes tonos de una vida vivida, rica en las tradiciones de Jalisco y las canciones sinceras del mariachi, ya no se desvanecían, se estaban reavivando, brillando más que nunca, impulsados por el amor y la dedicación de un hijo que había encontrado su camino a casa. Los altares de Día de los Muertos no solo recordarían a los difuntos, sino que celebrarían a los vivos, las conexiones que trascendían el tiempo y las dificultades. A medida que la salud de Elena continuaba mejorando, una fuerza tranquila se apoderó de ella, ya no se detenía en el dolor del pasado, sino que abrazaba la alegría renovada del presente. La presencia de Mateo era una fuente constante de consuelo, un testimonio de la resiliencia de su vínculo. Isabella siguió siendo una aliada feroz y leal, su espíritu ardiente un faro de esperanza y fuerza. La comunidad, habiendo presenciado su viaje, los abrazó con una calidez y apoyo aún mayores. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Nairobi, proyectando largas y doradas sombras, Mateo tocó su guitarra para Elena. Cantó una canción tradicional, su voz llena de una nueva ternura y comprensión. La melodía, familiar y reconfortante, llenó la pequeña casa, una hermosa armonía de tradición y reconciliación. Elena cerró los ojos, una sonrisa pacífica en su rostro, escuchando la música de una familia renacida. Este no era el final que ella había imaginado, no la confrontación dramática que podría haber deseado, pero era una resolución mucho más profunda y significativa. Era un testimonio del poder duradero del amor, la resiliencia del espíritu humano y los lazos inquebrantables de la familia que, incluso cuando se ponían a prueba, siempre podían encontrar una manera de sanar y florecer. Incluso en medio de la recién descubierta armonía, a veces persistían sutiles sombras. Elena, en momentos de tranquilidad, todavía recordaba la aguda picadura de la traición, el miedo a estar verdaderamente sola, y Mateo, a pesar de su dedicación, cargaba con el peso de sus acciones pasadas, el conocimiento de lo cerca que había estado de perderlo todo. Estas no eran cargas, sino recordatorios tranquilos, como los débiles ecos de una tormenta lejana, instándolos a apreciar el presente. La comunidad, también, aunque solidaria, recordaba. El nombre de Sofía rara vez se mencionaba, un reconocimiento silencioso de su papel destructivo, un testimonio del impacto duradero de sus elecciones. Esta memoria colectiva sirvió como una historia de advertencia, un refuerzo de los valores de respeto y familia que estaban tan profundamente arraigados en su cultura. Era un recordatorio de que las acciones, especialmente las que hieren, tienen consecuencias duraderas. Elena entendió que la curación no se trataba de olvidar, sino de integrar el dolor en la narrativa más amplia de la vida de uno. Al igual que los intrincados patrones de un serape, los hilos oscuros realzaban la belleza de los vibrantes, creando un tapiz más rico y complejo. El pasado los había moldeado, pero ya no los definía. Semanas después, llegó una carta, dirigida a Elena. La letra era desconocida, elegante y precisa. Elena la abrió con miedo. Era de Sofía, una nota breve y formal. Se disculpaba, no con remordimiento sincero, sino con un tono rígido, casi clínico, por la angustia que había causado. Mencionaba que se estaba mudando, comenzando un nuevo capítulo,
insinuando el colapso total de su vida anterior. Elena leyó la carta y se la entregó a Mateo. Él la leyó en silencio, su rostro ilegible. No había emoción en las palabras de Sofía, ni verdadero arrepentimiento, solo un intento superficial de ordenar los cabos sueltos. Era un crudo recordatorio de la mujer que era, incapaz de verdadera empatía o comprensión. La carta no sirvió como un momento de reconciliación, sino como un cierre final y definitivo, una clara demarcación entre sus mundos. Ella nunca lo entenderá de verdad, ¿verdad?, dijo Mateo, su voz tranquila. Elena simplemente negó con la cabeza. Algunas heridas, sabía, eran demasiado profundas, algunos corazones demasiado endurecidos por la ambición como para abrirse de verdad. La carta era una nota a pie de página, una pequeña e insignificante onda en las ahora tranquilas aguas de sus vidas. El vibrante espíritu de su cultura mexicana, arraigado en la conexión humana genuina, se mantuvo intacto por los intentos superficiales de Sofía de enmendarse. La vida, como siempre lo hace, continuó su suave fluir. Elena, completamente recuperada, ahora pasaba sus días rodeada del calor de su familia y comunidad. Mateo, un hombre cambiado, era una fuente constante de alegría y orgullo, no solo para Elena, sino para todos los que lo conocían. Había encontrado su verdadero hogar, no en el mundo brillante y superficial que una vez persiguió, sino en el rico tapiz de su herencia, en el amor inquebrantable de su madre, y en el corazón vibrante de su comunidad. Una tarde, mientras una suave brisa traía el aroma del jazmín a través de su ventana, Elena se sentó en su porche, observando a Mateo enseñar a su pequeña hija, Elena Victoria, a bailar el jarabe tapatío. La niña, con sus pequeños pies imitando los pasos de su padre, se reía de alegría, sus risas haciéndose eco de la alegría que ahora llenaba sus vidas. La música, viva y enérgica, llenaba el aire, un testimonio del legado perdurable de su cultura, transmitido a través de las generaciones. Elena cerró los ojos, una profunda sensación de paz se apoderó de ella. Se había desplomado, su mundo casi se había desmoronado, y su hijo, por un tiempo, la había abandonado, pero de las cenizas de la traición, una nueva y más fuerte familia había surgido, arraigada profundamente en el amor, la tradición y el espíritu inquebrantable de su herencia mexicana española. Su corazón, una vez roto, ahora desbordaba, un testimonio del hermoso e impredecible viaje de la vida, y del triunfo final del amor de una madre. La pregunta que comenzó su viaje, ¿qué sucede cuando las personas a las que dedicaste tu vida te abandonan en tu momento más oscuro?, fue respondida no con desesperación, sino con la reafirmación del amor perdurable, la cultura resiliente y el descubrimiento de donde reside verdaderamente el verdadero hogar del corazón.